Bueno, entonces, quedamos en que la variable ordenado se convirtió false. Y como está false, nuevamente, false quiere decir que no está ordenado. Nuevamente se ejecuta el while porque dice no ordenado. Si no está ordenado, ejecuta el while. Y como se quedó en false, se vuelve a ejecutar el while. Y se convierte otra vez a true. Después de esto, nuevamente la i se incrementa, la ciclo for se ejecuta de nuevo y la i se incrementa a 1 porque se va incrementando de 1 en 1. Y me va a analizar la posición del arreglo en la posición i más 1, es decir, la posición 1 más 1 es la posición 2. Nuevamente con el método compare2, la posición del arreglo en la posición y la posición i, que es 1, si la posición 2 con la posición 1 me lo va a comparar. La posición 2, la posición i más 1 es la posición 2 y la posición 1. La posición 2 es 18, y la posición 1 es 42. Va a haber una resta y esa resta me va a dar un valor negativo. No importa cuál sea, es negativo. Es decir, es un valor menor que 0. Es decir, al momento en el que compara la posición 1 más 1, es decir, i vale 1, entonces 1 más 1 es la posición 2. Se invoca el método compare2 y este método compare2 me retorna la diferencia, el resultado de la diferencia, si es un valor positivo, negativo o 0. De un objeto con otro objeto, bueno, la edad de un objeto con la edad de otro objeto. ¿Cuál es esa edad? Bueno, la edad de la posición 1 más 1 es la posición 2 del arreglo con la posición 1. Si esa diferencia de la posición 2 con la posición 1 me da menor que 0, en este caso vemos que sí dio menor que 0, dio un valor negativo, entonces se va a ejecutar el if. Y aquí declaré una variable de tipo comparable llamado auxiliar. Y es el mismo caso del video donde expliqué el ordenamiento. Necesitamos una variable auxiliar para que no se pierda esa información. Ahorita les explico por qué. Si entonces lo que hay en la posición i, que inicialmente vale 1, lo que hay en la posición 1, que hay en la posición 1, hay un 42. En la variable auxiliar vamos a guardar lo que hay en la posición i, que es la posición 1, que es un 42. ¿Sí? Después de esto, digo aquí que lo que hay en la posición 1 más 1, es decir, i más 1, la posición 2, lo vamos a poner en la posición 1. Es decir, este 18 lo vamos a poner aquí arriba. Entonces pongo este 18 aquí arriba. 18. Bueno, con el color 18. Y vemos que sobreescribimos en la posición 1 y se quitó la edad que había ahí, el 42. Entonces, ¿pero qué pasó con ese 42? Bueno, lo guardamos en la variable auxiliar. Entonces, luego digo que lo que hay en la variable auxiliar lo pongamos en la posición i más 1, en la posición 2. Entonces, ese 42 lo vamos a poner en la posición 2 y va a quitar ese 18. Esto no quiero resultar molesta, pero como les digo, si ven el video del ordenamiento, les va a resultar mucho más fácil entender esta parte. Entonces, pongo aquí este 42 aquí. Vemos que se van ordenando más o menos, pero aún no. De menor a mayor, aún no, aún le falta. Entonces, después de realizar este reacomodo, ordenado se convierte en false y nuevamente para que se cumpla la condición, como no está ordenado, se vuelve a ejecutar el while. Y luego ordenado se convierte en true. Y ahora la i se incrementa a 2. ¿Sí? Ahora me va a comparar la posición i, la posición 2 más 1, la posición 3 con la posición 2. Me va a hacer, recordar que me va a hacer una resta de la posición 2 con la posición 3 con la posición 2. Si es negativo, se va a ejecutar el if. Entonces vamos a hacer una resta, la posición 2 con la posición 3. La posición 2 es 42. Aquí voy a ir poniendo las restas que voy haciendo. 42, la posición 2 menos la posición 3, es decir, menos 20. Y eso nos da un valor positivo. Entonces, como nos da un valor positivo, a ver, disculpen algo.
fue al revés, disculpen, va a ser una resta de la posición i más 1, la posición 3 con la posición 2, ¿sí? Entonces, la posición 3 le vamos a quitar a la posición 2, es decir, a 20 le vamos a quitar 42, 20 le vamos a quitar 42 y eso claramente nos da un valor negativo, no importa cuál sea, nos da negativo el valor, ¿sí? Después de esto, vemos que como se cumple la condición, el valor es negativo, se ejecuta lo que hay en el if y nuevamente lo de la posición i, que es la posición 2 actual, lo almacenamos en la variable auxiliar. Nuestra variable auxiliar ya no va a tener 42. La posición i, ¿cuál es? Sí, nuevamente va a tener 42. La posición i es la posición 2. Lo que hay en la posición 2 lo almacenamos en la variable auxiliar y nuevamente ponemos el 42 en la variable auxiliar. Luego aquí digo que lo que hay en la posición 3 lo almacenamos en la posición 2. Es decir, la posición 3 es 20, lo vamos a poner aquí en la posición 2. Ese 20 lo ponemos aquí en la posición 2. Y vemos que se quita ese 42 que había. Y nuevamente lo de la variable auxiliar lo ponemos en la posición 3, como hicimos en el video anterior. Lo de la variable auxiliar que es 42 lo ponemos aquí en la posición 3. Está un poquito difícil escribir por aquí, pero bueno, 42. Y vemos que ahí más o menos se van acomodando, aún le falta. Entonces, luego la variable ordenado se convierte en false. Finaliza este ciclo y nuevamente el while analiza, ¿está ordenado? No, se vuelve a ejecutar el while y la i se incrementa a 3. Y nuevamente ahora me va a comparar la posición i más 1, la posición 3 más 1, la posición 4 con la posición actual que es 3. La posición 4 con la posición 3. ¿Sí? La posición 4 es 38 y la posición 3 es 42. Entonces, va a restar la posición 4, 38, menos 42. Y eso me da un valor negativo. Entonces, como da un valor negativo, nuevamente se ejecuta el if. Y lo mismo, ¿sí? Va a ser un reacomodo. Esta parte ya no la voy a estar explicando pero sabemos que hace un reacomodo, se ejecuta el if. El reacomodo es que el 38 se pone aquí. Bueno, le voy a cambiar de color. El 38 se pone aquí. Y luego el 42 se pone aquí. Vemos que se van acomodando más o menos, ¿sí? Y nuevamente, ya voy a quitar esto porque ya no ocupo explicarlo. Bueno, finaliza esto, la variable se convierte en false y nuevamente se ejecuta nuevamente porque aún no está ordenado. Y nuevamente ahora la i se incrementa, pero a 4. Y me va a hacer una comparación ahora del arreglo en la posición 5 con la posición 4. Va a ser una resta a la posición 5, eso es 19, con la posición 4. 19 menos 42. Y eso no importa lo que nos dé, pero es negativo. Y como es negativo, se ejecuta el if. Y nuevamente lo mismo, ya lo he explicado, hace un reacomodo. Este 19 lo pone aquí arriba. Este 19 lo pone aquí arriba, a ver. Y el 42 lo pone aquí abajo. A ver, no. Este 42 lo pone aquí abajo, ¿sí? Bueno, después de esto ustedes se preguntarán, pues ya llegaste a la parte de abajo. Bueno, aquí claramente dice que la i vale 4 y que este for se va a ejecutar mientras la i sea menor que el tamaño del arreglo, que es 6 menos 1. Es decir, mientras sea menor que 5, es decir, hasta 4 se ejecuta el for. Pero ahí no acaba todavía. Luego, después de hacer esto, ordenado es for. Y como es for, nuevamente se vuelve a ejecutar el while porque no está ordenado. Entonces, después de esto, nuevamente se vuelve a ejecutar el for, pero ahora lo va a hacer, como les digo, desde 0. Desde 0 lo va a hacer. La i comienza en 0, la posición 0, y me va a analizar a la posición, ya voy a quitar esto, me va a analizar a la posición 0 con la posición 1. A la posición 1 le va a quitar la posición
0. Si es negativo, es decir, a la posición 1, es decir, si la posición 1 al quitarle la posición 0 es menor que 0, hacemos la resta. 18 menos 20 es menor que 0, sí, es menos 2. Como es negativo el valor, se ejecuta nuevamente el if y hace un reacomodo. El 18 lo pone aquí arriba. Ya no ocupo explicar eso de la variable auxiliar porque ya lo expliqué. El 18 lo pone aquí arriba y el 20 lo pone aquí abajo. Hace un reacomodo. Vemos que ya se van acomodando más o menos los números, ¿sí? Entonces, después de esto, finaliza este ciclo for, ordenado es false, y la i se incrementa a 2. A 1, perdón, ¿sí? Entonces, nuevamente me realiza la resta de la posición 1 más 1, la posición 2 con la posición 1. La posición 2 le va a restar la posición 1. A 20 le va a quitar 20. Como el valor es 0, no es negativo, no se va a ejecutar el if, ¿sí? Y nuevamente, ordenado es false y se vuelve a ejecutar el for, bueno, el while, porque no está ordenado aún, porque quedó en false. La i se incrementa a 2 y nuevamente hace la comparación de la posición 3 con la posición 2. La posición 3 le va a quitar la posición 2. Como no es negativo esa resta, no se va a ejecutar el if. Y ordenado nuevamente queda en false y se vuelve a ejecutar el while porque no está ordenado. ¿Por qué? Porque quedó en false. Finaliza, se vuelve a ejecutar el for y la i se incrementa a 3. Y nuevamente hace una comparación de la posición 3 más 1, que es 4, con la posición 3. Hace una resta, la posición 4 con la posición 3. Eso es 19 menos 18. 19 menos 18 es un valor negativo. Menos 38, perdón. Eso es menos 19. ¿Sí? Entonces, como es negativo, esa comparación se ejecuta el if. Entonces hace un reacomodo. El 19 lo pone aquí arriba. Ese 19 lo pone aquí arriba. Y el 38 lo pone aquí abajo. Ay, no. Qué desastre estoy haciendo, pero simplemente es para explicar el funcionamiento. Creo que es más fácil así. ¿Sí? Y nuevamente hace comparación de la posición 4. Bueno, la i se incrementa a 4. Recuerdan que la i va a llegar hasta 4. Y hace una comparación de la posición 4 con la 5, pero como al quitarle 42, 38 no queda negativo, no se cumple. Y queda así. Nuevamente, como sigue estando desordenado el arreglo, no está ordenado, se vuelve a ejecutar el for, pero desde 0. Y me va a comparar la posición 0 con la 1. Como no 20 menos 18 no es negativo, no se ejecuta ni la posición 2 con la posición 1. Al quitarle la posición 2 con la posición 1 no se ejecuta. Luego, al quitarle a la posición 3, al quitarle la posición 2, sí se ejecuta. Entonces hace un reacomodo. 19 lo pone aquí. Y el 20 lo pone acá. Y ya de acá, de este ni este se ejecuta porque ya está ordenado. 20, 38, 42. Tiene que ir reacomodando estos valores. Y es lo que va a estar haciendo. Vemos que se va a estar ejecutando cada ciclo for, el ciclo while, para ir reacomodando esto. Vamos a suponer que en la última vuelta ya, vamos a suponer que esto quedó acá, es decir, este 19 quedó aquí y este 20 quedó acá, ¿sí? Este 20 quedó acá. Vemos que aquí ya están ordenados, ¿no? Ahí están ordenados, ya dio varias vueltas y todo. Ahí están ordenados. Entonces, cuando pase eso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ordenado queda en false después de que hace esto. Entonces, nuevamente, a ver, como quedó en false, ya están ordenados todos los valores, se ejecuta el while nuevamente porque no está ordenado, pero ordenado después se convierte en true. Aquí viene la explicación porque se alterna, se convierte en true, pero se convierte en true, ¿no? Pero como no se va a ejecutar el if, porque ya la comparación de la posición actual con la siguiente posición no va a dar un valor negativo, perdón, la posición no va a dar un valor negativo, entonces no se va a ejecutar el if y ordenado no va a cambiar a false, se va a quedar en true. Por lo tanto,
Como va a estar en true, ya va a dejar de ejecutarse el while porque va a detectar que ordenado ya no es false, es true. Entonces ahí paraliza nuestro programa. ¿Por qué? Porque while detecta que el arreglo está ordenado. Entonces, ya para mostrar los datos, invoco al método ordenamiento, que es estático, con el nombre de la clase, el método ordenamiento, que es donde pusimos todo esto. Ponemos el nombre, perdón, el método ordenar de la clase ordenamiento. La clase es estática, el método es estático y se encuentra en la clase ordenamiento, que es una clase común y corriente. Ponemos ordenar y le pasamos como argumento nuestro arreglo llamado AR. Este arreglo va a tener toda esta información de todos los objetos que creamos, y cuando le enviamos este argumento al método estático ordenar, va a ejecutar, en base al arreglo que le hemos pasado, va a ejecutar todo esto y va a analizar nuestro arreglo. Si queremos mostrar la información, simplemente ponemos system.out.println y el nombre del arreglo. El arreglo y la posición correspondiente. Esta parte ya la he explicado muchas veces. Después de esto, vamos a ver que quedó ordenado nuestro arreglo. Bueno, ¿por qué me muestra esto? Porque necesitamos sobreescribir el método toString, eso ya lo he explicado muchas veces. ¿Qué quiero que me muestre? El nombre, luego una coma, luego la edad, seguido de una coma y luego el sueldo y ya. Entonces, ahora sí, al momento de ejecutar el programa me va a mostrar los datos de cada objeto porque hemos sobrescrito el método toString. Vemos que me muestra la edad tal como la ordené: 18, 19, 20, 20, 38 y 42. Entonces este es el uso. Aquí no es obligatorio, pero se suele poner que hemos sobrescrito el método. Esto es todo, y cualquier duda que tengan me escriben. Entonces nos vemos en el siguiente programa, el siguiente video, perdón.